Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes compañeras y compañeros de distintas tradiciones, distintas escuelas de pensamiento, muy diversas experiencias y muchas enseñanzas que nos pueden compartir. Por eso hoy invitamos a nuestro compañero Noé José Sánchez. Él es traductor, él es intérprete, es comunicador de lengua Ayuk Mije y se dedica a tender puentes entre los pueblos que hablan lenguas originarias, distintas lenguas originarias, sobre todo Mije, que es su lengua madre, pero para resolver temas de derechos, acceso a los derechos de los pueblos originarios a partir del artículo 2 constitucional, pero nadie mejor que el mismísimo compañero Noé que nos platique pues, de su experiencia, de su caminar y de su compartirnos. Bienvenido. Mein Namuk Muguktik, Usenrecht Noé Sánchez Ayukai, Skuyup Koshishtus Patmudode Yata Ayuk Tugamatska, Chamusangapra en Mayaga en Mudio Agatstuk. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Noé José Sánchez, originario de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca, residente aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todo su auditorio y estoy a la orden. Muchas gracias por acompañarnos y por prestarte a compartirnos tu saber. Y pues la primera experiencia es esa. ¿Cuál es tu historia? Brevemente, Noé. Naciste en Oaxaca, migraste a la Ciudad de México, sabemos que estudias Derecho actualmente, estudias Tecnología, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso de formación y cómo te surge este deseo de tender estos puentes? Skuyup, la palabra Skuyup en la lengua Mije significa muchas gracias. Pues mi historia, yo llevo aproximadamente 20 años de residencia, como bien lo refiere, yo soy de Oaxaca y prácticamente pues nací en uno de los pueblos originarios del país. Una de las 68 lenguas es el Ayuk Mije, se denomina, lo correcto es decir Ayuk Mije, porque en las plataformas aparece como Mije, solo que esto, para ponerlo en contextos, los españoles son los que nos autodenominaron como Mijes. Entonces nosotros pues... Yo llevo prácticamente, pues la vida ha sido como que un poco compleja para nosotros. Como bien lo saben, históricamente somos las comunidades más vulneradas, más vulnerados. Pues yo prácticamente nací, crecí en mi pueblo, que es Santa María Tepantlali, que significa en Mije Kumuk, unión de varias ideas. Pues muguktuk chamos ngapis mayakiat ayuk amarran ponetiam piatmododop. Dort utsiam min hach mandihiat muguktuk dipshat puchon mahap mizan shishan despatmodawand chams tugamatskanas kapshat amarran sayuk. Pues mi historia brevemente, pues migro yo a los 14 años para, como todos los paisanos que vienen y salen de sus comunidades, incluso en la actualidad migran más a la Unión Americana, como siempre por las necesidades, por la falta de oportunidades. Históricamente era más notorio o era a gran escala pues salir de nuestras propias comunidades. Y quiero recalcarle algo, que nuestra primera lengua es el Ayuk Mije y tuve que aprender el español, adaptarme a la movilidad de la Ciudad de México y posteriormente ir encaminándome para seguir pues con la educación. Prácticamente estudié allá la telesecundaria, me vine a trabajar, yo creía que aquí el trabajo era más fácil y no, y me encontré con estos obstáculos, adaptarse, sobre todo aprender el español, el castellano, que pues, prácticamente nosotros pues tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender de los demás paisanos, de los tíos, los que primero migraron a la Ciudad de México. Yo me regreso a la comunidad porque vi que aquí pues es más difícil sobrevivir para nosotros, porque en primera tenemos que enfrentar muchos obstáculos. Tenemos que, antes era mucho la discriminación, directa e indirecta, y pues nuevamente retomé mis estudios allá en Oaxaca, pasé el bachillerato y nuevamente regresé porque aprendí algo para, si quieres lograr sobresalir, o ya sea personal o colectivo, pues tuve que regresar nuevamente a la ciudad y retomar mis estudios. He estado colaborando en diferentes programas sociales y uno de mis objetivos del que estoy presente aquí es para difundir un poco y para que los demás compañeros y paisanos sepan que hoy existen varias oportunidades, que nosotros antes no teníamos esos derechos, que los derechos fundamentales, por ejemplo, la educación,
que para mí ha sido muy importante estar y ser beneficiario de los programas sociales como es Pilares, como es facilitador en traducción e intérprete, es lo que le puedo comentar al respecto. No, y eso es muy importante porque sí habla de un cambio radical, ¿no? De las oportunidades que se tenían antes del 2018, 2019, del gobierno de la Cuarta Transformación, lo que había antes, ¿no? Y lo que ahora se abre para que las comunidades y los pueblos originarios se puedan ir incorporando, ejerciendo sus derechos, ¿no? Y pues además tender estos puentes que tú haces, ¿no? Lo primero sería que nos platiques también tantito en Pilares cuál ha sido la experiencia específica, o sea, tú hayas dado talleres o has te has incorporado a algunas actividades. Skuyup muguk chamchadagok mumayaga mutiagatstuh chamdaktui tugamatska shon dijo tsoham nduñ tindijo nduñ ma Pilares chamich patmodot muguktuk. Pues una de las experiencias muy maravillosas que he tenido es en Pilares. Yo desconocía un poco porque cuando estás al exterior no llegas a comprender, a entender por qué es muy necesario estos programas como Pilares. Como bien se refiere, todos estos programas son para la comunidad. La pedagogía, pues como bien lo decían los demás compañeros, es la paciencia. Entonces, dentro de Pilares, en el 2024 y a mediados del 2023 y parte del 2024, casi 2 años estuve en Pilares como profesor. Estuve dando clases de MIGE, lo fusioné con el taller de comunicación y taller de informática. A raíz de emigrar aquí en la Ciudad de México, pues estuve tomando cursos diplomados de tecnología. Llevo más experiencias en ese aspecto y todo lo he tenido que ocupar porque ahora es necesario usar la tecnología. Nosotros que somos hablantes de primera lengua, es necesario dominar estas tecnologías, como hoy, que me están viendo mis paisanos y que me referí en la lengua mije. Pues dentro de los talleres que implementé fue algo muy exitoso, la verdad, porque incluso alumnos de la UNAM, del CCH, de todas las universidades públicas, se acercaron por la difusión que ellos por la pandemia no habían tenido oportunidad de ocupar un micrófono. Como yo llevaba mi equipito, mi consola, mis micrófonos, algo muy básico, pero con la experiencia que ya tengo, cómo se puede lograr hacer una transmisión virtual y pues para llegar al público. Claro. En esos tiempos, antes de migrar a la Ciudad de México, yo había estado en una radio comunitaria como apoyo y pues ahí me nació esa curiosidad de que la comunicación es muy importante, como para nosotros y para todo ciudadano que tenga ganas de informar y sobre todo que sea útil para la comunidad. Eso ha sido mi tarea principal y para mí Pilares, me identifiqué mucho con Pilares porque nosotros en las comunidades indígenas originarias tenemos algo que se llama servicio comunitario gratuito. Exacto. Tenemos esa mancomunidad, tenemos esa coadyuvar con la comunidad y pues todo ese aprendizaje pues lo fusioné con la tecnología aquí en la Ciudad de México. Claro. Porque hay que recordar que por lo menos aquí en la Ciudad de México se hablan 55 lenguas y una de ellas es el ayuk mije. Y también está esta noción del tequio, ¿no? Sí. Del trabajo colectivo. Trabajo colectivo, todos los compañeros que venimos de diferentes culturas, como tenemos este territorio aquí en la Ciudad de México, pues tenemos varios espacios y esa es la otra parte, que en la actualidad hay varios espacios que no teníamos. Exacto. Nosotros prácticamente más de 500 años hemos resistido, hemos sobrevivido. Si se da cuenta, me referí en la lengua mije. Claro. Eso lo he tenido que practicar, he tenido que aceptar que en la Ciudad de México es muy discriminante. Nosotros hemos tenido que adaptarnos, tenemos que prepararnos, porque para ayudar a otra persona debemos tener conocimientos multifacéticos. Claro. Como cultura, como sociedad, todavía estamos lejos de ser igualitarios y justos entre nosotros, ¿no? Hay discriminación, hay todavía... Existe mucha discriminación, a lo mejor ya es un poco indirecta, lo he vivido, a lo mejor no tanto como los primeros paisanos que llegaron, incluso ellos nos cuentan que era pues muy directo, la discriminación muy notorio. Yo lo he visto un poco indirecto porque he colaborado en las secretarías, y sí, son secretarías que tienen que ver con pueblos originarios,
pero como cualquier ser humano, dentro de una instancia, dentro de una institución, dentro de un programa, siempre va a existir eso, porque a lo mejor no está capacitado, nadie lo ha sensibilizado. Por ejemplo, uno de mis objetivos, el que vengo ahora, es para sensibilizar. Claro. Un saludo a todo su auditorio, la gente que nos llega a ver, para que conozcan que existimos nosotros y que somos también mexicanos. Exacto. Y además a todos nos hace bien reconocernos como seres humanos iguales, ¿no? Por supuesto. Y respetarnos y construirnos en comunidad como iguales. Sí, como bien lo refiere, la principal, yo pienso, y he coincidido con la comunidad estudiantil, cuando tengo oportunidad, participo mucho en la Cámara de Diputados, en los foros, ya sea como oyente o como dar unos mensajes, igual en el Senado, pues para mí lo más importante es la educación. Porque con la educación vas a saber qué consumir, vas a tener tus principios siempre al pie de la letra, sin importar otros intereses. Es lo que vemos muchas veces que es difícil de dominarlo. Pues muguktuk chamos ngapsh nayak skuyib koshpatmadode yat ayuk ustrecht Noé Sánchez yat mugu agats nos yam ha ayuk mis dukmadode is ni hashish spatmadode shu ni yat mud agats tuk udiam tukmuk ngapsh nayak. Muy bien. Y también es bueno reconocer que en México se hablan distintos idiomas, distintas lenguas, ¿no? Porque justamente desde el siglo XIX, principios del siglo XX, se reconoce a México la lengua oficial, el español, ¿no? Pero lo justo será reconocer que hay más de 67 lenguas que se hablan en diferentes regiones del país, ¿no? Y sí, estimular el uso de esas lenguas. Exactamente, porque usted mencionó algo muy importante, que idiomas o lenguas. A raíz de que se reformó varias leyes o varios decretos, ya no se le dice dialecto. Exacto. Porque por la ignorancia, últimamente, y en todas partes, ya sea nosotros entre paisanos, entre comunidad estudiantil y ciudadanía, siguen diciendo la palabra dialecto. Así es. Cuando nosotros, nuestra lengua, tiene las grafías, tiene su complejidad, tienen todo para que sea un idioma, o por lo menos decirle lengua. Lo son. Y lo son. Y nosotros prácticamente nuestra tarea, igual que mis compañeros que son de otras lenguas, de otras culturas, pero nosotros tenemos un mismo objetivo, seguir en pie de lucha. Exacto. ¿No? Y estaremos en pie de lucha. Hay un tema que es fundamental, sobre todo en un proceso de transformación y de hacer justicia, ¿no? Una justicia histórica, como lo dijiste, 500 años de dominación, y en este nuevo proceso histórico en el que estamos, pues hacer justicia es fundamental, ¿no? Y para hacer justicia se requiere que haya acceso a los derechos, acceso a los servicios. Y ahí es donde tú has jugado un papel muy importante haciendo este puente para que los pueblos originarios accedan a servicios como la salud o como el derecho. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muguktuk chamadgoj daktuy yatugamatska shontik utsiam tung naktuyoy mudiat puguk daktuy tijech matsoyajkan mamukajtan matuyajtan pues chams na zombitañ amarran. Acabo de referirme a la lengua mije, que lo que acabas de preguntar es la parte más importante para mí. Yo sí respeto mucho las festividades, la vestimenta, como ahora lo que porto, claro, algo original, pero yo le pongo más importancia en el derecho. Ahora que lo mencionas en el artículo segundo, para hablar de derecho hay que hablar de la reforma al artículo segundo constitucional, que es en materia indígena y afromexicana, que justamente fue de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo le tiene mucho cariño, sí, porque yo quiero contarle una anécdota que antes de que él llegara, o como normalmente le decimos en cine, a cuadro, o que se conociera a nivel nacional, a nivel internacional, pues él había caminado en esos pueblos indígenas. Así es. Sobre todo en mi comunidad, me cuenta mi papá que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, él pues ahí iba caminando. Sus primeras impresiones de la gente del pueblo es que era una persona muy diferente a las demás, que nunca habían visto que alguien que está realizando una campaña esté recorriendo las calles de una comunidad y con 3, 4 personas, incluso a mi papá lo saludaron otros tíos y dijo, esta persona lo conocemos, porque a través ahora de la tecnología ellos pueden ver los programas. Incluso cuando voy de vacaciones en la comunidad, yo les pongo o me preguntan, yo les pregunto,
¿Ustedes cómo se comunican? ¿Cómo saben que hay estas acciones? Porque ellos, aprovecho para también decirles, y que nace de sus corazones, que simplemente vengo como a ser este portavoz, que ellos están muy agradecidos por los programas que reciben, y no es campaña, no es como para, pues no sé, realzar algo, simplemente en alguna oportunidad que me dijeron, cuando tengas oportunidad, Noé, yo estoy muy agradecido con el presidente, Claro. porque gracias a ellos nosotros ahora ya no podemos trabajar como antes, y pues es muy útil todos los programas que estamos nosotros siendo beneficiarios. Ellos se comunican a través de una radio comunitaria que se llama Jumbojo, que está escrito en lengua mije y que pertenece a una comunidad que se llama Santa María Tlahuitoltepec. Ellos se informan de manera bilingüe, porque esta radio traduce, así como su servidor, de español a mije o al revés, para que ellos se enteren cuáles son las noticias más relevantes o cuándo van a llegar su apoyo o por qué está destinado y por qué ahora es un derecho universal aquí en México. Y pues justamente la comunicación es muy importante. Y regresando al tema del derecho, pues prácticamente cuando me enteré que habían reformado el artículo 2 constitucional, que no tiene mucho, pues como dice una parte muy importante que somos sujetos de derecho público, muchas veces quizá la mayoría, ni nosotros mismos los paisanos, entendíamos qué es ser sujeto de derecho público. Tenemos que estar bien preparados, tenemos que leer, tenemos que investigar, porque para nosotros es palabra por palabra investigar qué significa sujeto público, o qué es un derecho, o qué se reformó, cuáles son los beneficios, cómo lo van a garantizar, cómo nosotros debemos exigir. Eso es la parte de nosotros que somos traductores e intérpretes. Tenemos que, pues, prácticamente estar frente a la computadora investigando para pasarlo a la lengua mije u a otras lenguas, que náhuatl, zapoteco, mixteco, para que nosotros podamos ser ese puente de comunicación. Todo tiene una relación de por qué debemos de conocer ese artículo, y en la palabra derecho nosotros le decimos en mije, algo recto, que se puede traducir e interpretar, algo derecho, algo recto, algo correcto. Entonces, para mí ahora es como si fuera una Biblia, el artículo 2 constitucional, que muchos, muy pocos se prestan a leerlo, a investigarlo, y para mí es la parte fundamental, vital, ahora, para que yo pueda ayudar a las demás personas, a las demás comunidades. Es el pilar, vaya, de esa reforma. Por supuesto, porque además es lo recto, lo correcto para todas y para todos, ¿no? Para que todos accedamos. Entonces ese artículo 2 constitucional pues se articula con toda la Constitución, ¿no? O sea, todos los derechos que están en la Constitución son derechos que deben y pueden ejercer todos los ciudadanos y ciudadanas del país, ¿no? Y eso es un trabajal, ¿no? Así tú como traductor, como intérprete y como abogado, pues es un universo enorme, ¿no? Tanto para traducir como para ejercer, me imagino en algún momento ejercer la defensa del derecho. Por supuesto, porque una cosa es ser traductor, otra es ser intérprete y otra es ser defensor. Exacto. He tenido la oportunidad hace unos días de hacer una interpretación, que es lo correcto decir en las fiscalías de Estados Unidos, a distancia. Tenemos alguien que nos da trabajo, justamente ahorita con el tema de migración u otros delitos que se cometen en las leyes de Estados Unidos, y eso ha sido nuestro trabajo, estar acompañando a distancia, o que este paisano tenga derecho por lo menos que saber que hay traductores mijes que ya están preparados y están dispuestos a colaborar. A veces nosotros no recibimos remuneración y en otras ocasiones sí, no siempre, pero primero está la convicción, porque ¿de qué serviría de no luchar por algo? Yo pienso que primero hay que trabajar, hay que conocer, hay que saber, porque prácticamente nosotros que venimos de pueblos originarios, ¿por qué nos identificamos tanto con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador? Porque tenemos esas ideologías, en su mayoría. Como ser humano, como les decía, ser indígena no significa que te garantice que eres una buena persona. Pero por la educación, como lo vuelvo a mencionar, para mí es la parte más importante. Con la educación se puede hacer varios cambios, aprendizajes y sobre todo tener esa convicción que hace tanta falta. Claro.
Oye, y una pregunta así también, un poco también, abusando de tu confianza, ¿escribes artículos, escribes tu opinión, tú redactas algo donde compartas también esto, o eso viene después? Muguk chamos nidi im gaps maya ek mudiat agats skuyup koshpat manodu yat ayuk stumshist chama daktui ti het smits ham abik gapstot maya tot don utiam min hat yam maya nuim kah. Por supuesto, después de que yo migré aquí a la Ciudad de México, siempre, pues, en mi caso, yo debí de terminar ya mi doctorado y otros estudios. Pero también estoy muy contento porque si no hubiese aprendido en casa ni valorado cómo es sobrevivir en la Ciudad de México, yo no sería esta persona que soy ahora. Claro. Completamente mi formación ha sido en base de lucha. Nosotros, en especial los mijes, pues somos muy trabajadores, somos muy autosuficientes. Muy pocas vas a ver que los mijes andan por ahí manifestándose, que también se vale. Las luchas sociales, cuando alguien se manifiesta es porque hay un descontento y respetamos siempre. Nosotros, mi primera visión es respetar. Pero sí, como bien lo refiere, yo antes solo hablaba mi primera lengua, porque la escritura es otra cosa. Claro. Quiero mandar saludo para mi hermana, que es la maestra Tulia Sánchez. Ella es licenciada intercultural. Ella es la que me inculcó o el que me motivó para escribir. Y desde las primeras palabras que escribí en Mije, créeme que yo ni podía leerlo, que estoy escribiendo, porque prácticamente la grafía, si no mal recuerdo, tenemos como 6 o 7 vocales. Entonces cambia mucho en la escritura, en la pronunciación. Claro. Tienes que ser muy bueno y practicar mucho para que puedas leer y entender tu propio texto. Claro. Sí, estuve en la Subdirección de Lenguas Indígenas, en la CEPI, que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, residentes en la Ciudad de México, que también su función y su objetivo principal es atender a la comunidad. Pueblos originarios, barrios originarios y comunidades residentes en la Ciudad de México, como su servidor. Por supuesto, ahí cuando ya aprendí a escribir texto, a leer oral y escrito, pues tengo varios artículos. Hay uno en especial que viene de una asociación de Chiapas. Traducimos los 14 derechos de las y los adolescentes en materia de sexualidad. Muy bien. Ahí tengo un artículo. También estuve colaborando con Protección Civil. Cuando ustedes gusten, pueden revisar en las redes sociales. Por ejemplo, hay varios videos que se llaman de Protección Civil, que es el sismo, simulacro, mochila de vida. Claro. Traducidas en mije y español. Eso en cuanto a videografía. Pero en textos tenemos ahí artículos o textos que compartir justo en la Secretaría de Pueblos y otras alcaldías que lo han difundido, y en Pilares también. Tenemos folletitos que compartimos. Y últimamente en las redes sociales que más ocupo pues es el Facebook, es el YouTube, porque siento que mi comunidad está al tanto. Por ejemplo, yo ahorita tengo gran diversidad de videos, compartirles que la importancia que tiene hablar nuestra lengua. Claro. Y cómo ha pegado bastante, o sea, Sí. que la gente diga, oye, a pesar de que ustedes viven en la Ciudad de México, a pesar de que no convives mucho con los mijes que pues están dispersos en todas las alcaldías o ya van más a los estados de México, entonces esa parte es muy importante también, dejar algo escrito. Y claro, como me estoy formando también como comunicador, y pues es muy importante escribir esos artículos, ahora me he puesto la tarea de interpretar el artículo 2º constitucional, porque sí cambia de español a mije para que la gente lo entienda. Oye, pues está reformado, pero el 90% no tiene la mínima idea de dónde viene. Por ejemplo, apenas que fui a Oaxaca, a Santa María Tepantlali, hay un proyecto que se llama FAISPIAM, que es un fondo que viene del artículo 2º constitucional, pavimentación de calles. Y yo lo fui a ver y pregunté, oye, ¿de dónde viene este proyecto? No, pues es el proyecto del FAISPIAN, de un fondo de infraestructura social para pueblos indígenas y afromexicanos, claro, que se aplican en las comunidades más apartadas, donde están las necesidades pues básicas. Y justamente fui a ver eso, y de hecho nosotros dimos tequio.
Tequio porque yo sí soy reconocido dentro de mi comunidad, porque nosotros tenemos este reglamento, existe un estatuto comunal. Que regresar a hacer tequio. Tenemos que hacer tequio, aunque vivamos aquí en la Ciudad de México. Nosotros, bueno, la comunidad cuando llegas en una asamblea, cuando saben que estás estudiando, cuando saben que no tienes la posibilidad de ir, sí te pueden comprender, sí puede, la asamblea puede votar y decir, pues vamos a darle oportunidad. Pero que cuando acabe bien. En 2 años le vamos a dar para... Pero yo incluso he dado mi servicio. Claro. La primera vez estuve como secretario del auxiliar del Ministerio Público, allá le llaman sindicatura, yo fui su secretario. Ahí me nació estudiar Derecho, fíjese que la parte muy importante de conocer por lo menos tus derechos, tus obligaciones, y cuando tengas la oportunidad ya sabrás cómo es el proceso de todo eso. Es muy importante juntar todo lo que aprendas de la comunidad y con las leyes que nos rigen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, ¿ustedes se rigen por la elección de sus autoridades por usos y costumbres? Se llaman ahora, creo que lo correcto es decir sistemas normativos, bajo sistemas normativos propios. ¿Por qué? Porque hay que también mencionar que mucha gente se confunde sobre los usos y costumbres. Así es. Lo que son delitos graves, la ley siempre debe estar por encima. No se le debe normalizar ni debe de quedarse impune dentro de una comunidad. Por lo menos yo pienso que es lo más correcto. Los usos y costumbres siempre son las tradiciones, siempre son las costumbres, como la palabra lo dice. Así nos regimos, pero estamos siempre bajo la Constitución también de la Constitución Política que nos rige. Eso es muy interesante. Me imagino que eso forma parte también de una discusión, ¿no? Habrá personas que no estén de acuerdo y ya es parte de un proceso de discusión, de convencimiento, o ya la mayoría o todos lo ven de esta forma. Una muy buena pregunta. Desde donde tú alcanzas a observarlo. Sí. Pues. De hecho, cada que tengo oportunidad escucho la asamblea, porque también es la parte importante de pertenecer a una comunidad. Y desde allá tenemos el estatuto comunal, donde un ciudadano que no asiste a las asambleas comunitarias y que no da tequio, que no da servicio ni por una ni por otra parte, poco a poco se desconoce o le pueden quitar sus derechos fundamentales allá. Por lo menos, por ejemplo, derecho a no ser reconocido. Porque como miembro de la comunidad. Como miembro de la comunidad. ¿Y por qué es importante el artículo 2 constitucional? Porque ya te da un derecho también que mediante asamblea pueden decidir qué es el bien para la comunidad. Y sí, antes, yo recuerdo pues a la edad de 13, 14 años, que era completamente diferente, se discutía mucho esto, incluso le daban mucho poder a los usos y costumbres, pero también perjudica. Sí, o sea, no es para mí, yo que estudio como jurista, sí llega a perjudicar o sí llega a ser una limitante o un obstáculo para que tu derecho humano fundamental, internacional, se garantice. Digamos que no todas las costumbres son buenas para todos, ¿no? Pues obviamente las malas costumbres o las malas prácticas, siempre que violes un derecho a otro ser humano, independientemente de si es indígena o no, pues le estás pues prácticamente quitando un derecho a otra persona. Y porque, o sea, regresamos a la Constitución Política, pues eso es penado. Claro. No se debe de ser, ni se debe de difundir, ni se debe de permitir. Muguktuk chamos ni ayuh yam naktuyoy mudiat muguk skuyip koshpat madawda tugamatska hamruk machtat pekanda hoy ayuh yaknaskapsho donde hiam os ngaps mayak mudiagatstik. Acabo de decir que muchas gracias por escucharnos, por vernos y por darle importancia a la inclusión que tiene aquí la 4TV, y pues estoy muy agradecido, es lo que acabo de decir en la lengua mije. No, pues nosotros estamos mucho más agradecidos contigo por visitarnos. Y ya para irnos despidiendo, ¿en qué pilares te puede encontrar la gente? Muy buena pregunta. A pesar de que ya no estoy formalmente en Pilares, pero yo me siento, la labor que hago siempre es como si yo estuviera en Pilares.
Mis compañeros que, por ejemplo, donde estoy residiendo o donde es mi lugar de residencia, se llama Santo Domingo, Coyoacán. Existe dos pilares muy cercanos. Hay una que se llama La Escuelita, que está muy cerca del Metro Universidad. Hay otra que está en Santa Úrsula. Son los dos pilares que normalmente yo visito. Muy bien. Yo sigo colaborando ¿Y con en las tus redes compañeras y los sociales dónde te compañeros. pueden encontrar? Donde me pueden encontrar, donde yo difundo algunos boletines del Senado, de la Cámara de Diputados, difundo la diversidad lingüística, difundo la inclusión, sobre todo la importancia que tiene el artículo 2º constitucional, pues me pueden encontrar como Noé José Sánchez. En mi canal de YouTube estoy como Unimige, que es reciente creación. La idea es que cualquier persona de la comunidad o que tenga que ver con interculturalidad, que quiera también difundir su cultura, su voz, pues está ese canal abierto para la comunidad. Y pues estoy yo a la orden siempre con los amigos, con los compañeros, con los paisanos. Pues cada que tenemos oportunidad vamos a colaborar con pilares, con la Secretaría. Incluso vienen algunos eventos en el Zócalo que me toca dar algún taller. Me invitan, a pesar de que no ser muy formal en algunas secretarías, pero yo estoy en el padrón de traductores e intérpretes de la CEPI. Independientemente yo coordino traductores y también me toca trabajar y colaborar con otras instancias, como pues que los que son de Chiapas, mis paisanos de Oaxaca, los que son de estados de México con la comunidad estudiantil. Estamos siempre colaborando porque debemos de seguir nosotros esta parte de lucha, pero pues nosotros tenemos esta ya experiencia de que vamos para ser útil y no perjudicar a nadie. Yo los invito a los jóvenes, a los compañeros, a los paisanos, pues que también se unan. Vamos a seguir luchando porque mira este espacio que nos dan y pues yo les agradezco mucho. Gracias, Noé. No se los damos, es de ustedes el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues camaradas, estuvo con nosotros el compañero Noé José Sánchez. Ustedes lo escucharon, ustedes lo disfrutaron. Pónganse en contacto con la 4TV o con Noé directamente para seguir aprendiendo, para seguir difundiendo, para seguir trabajando en ser cada día, cada momento, una sociedad más justa, más libre, más democrática, más igualitaria. Estuvo con nosotros Noé José Sánchez, traductor e intérprete de Ayuk Mije. Y pues nada más, así nos dejó contentos, felices y saltando de alegría. Recuerde siempre, siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.